Hola, mi nombre es Juan Carlos Claros Montaño de la Universidad Franz Tamayo de la carrera de Medicina. Yo me llamo Naidet Corrales Perredo, estudiante de quinto semestre. Vamos a hacer la presentación del tema que es el síndrome de hipoventilación alveolar. Bueno, en esta ocasión vamos a hablarles sobre el síndrome de hipoventilación alveolar, que es una alteración respiratoria que muchas veces pasa desapercibida, pero que puede tener consecuencias graves si no se diagnostica y se trata adecuadamente. Este síndrome se caracteriza porque la respiración es demasiado lenta o superficial, lo que hace que los pulmones no logren eliminar el dióxido de carbono de manera eficiente, ni captar suficiente oxígeno, ¿no? Como resultado, se acumula el dióxido de carbono en la sangre, lo que llamamos hipercapnia, y disminuye la cantidad de oxígeno, conocido como hipoxemia. Ambas condiciones afectan el funcionamiento normal del organismo y pueden comprometer la vida del paciente. Bueno, el síndrome de hipoventilación alveolar puede aparecer en diferentes contextos. Una de las causas más frecuentes es la obesidad mórbica. En estos casos, el exceso del tejido adiposo en la pared torácica y el abdomen va a llegar a limitar el movimiento del diafragma y así dificultando lo que son la expansión de los pulmones, así por completamente. También puede deberse a enfermedades neuromusculares como la esclerosis lateral amiotrófica y la miastenia gravis, donde los músculos que ayudan a respirar se debilitan progresivamente. Y otra causa es la alteración del control central de la respiración. Esta ocurre cuando el cerebro no responde correctamente al aumento del dióxido de carbono en la sangre y no estimula de forma adecuada el impulso respiratorio. Además, este síndrome puede presentarse en personas que tienen deformidades torácicas, como la escoliosis o cifosis, ¿no?, que impiden que el tórax se expanda con normalidad. En algunos casos también se agrava durante el sueño, ¿no?, especialmente en la fase llamada sueño de movimiento oculares, porque en esa etapa los músculos respiratorios se relajan aún más y la ventilación disminuye. En cuanto a la fisiopatología, es decir, lo que ocurre dentro del cuerpo, el síndrome de hipoventilación alveolar se caracteriza por una disminución crónica de la ventilación alveolar. Esto significa que los pulmones no logran eliminar suficiente dióxido de carbono ni captar el oxígeno, ¿no?, necesario. Y como consecuencia, el dióxido de carbono se acumula en la sangre y el oxígeno disminuye. Uno de los mecanismos principales es la alteración del control central de la respiración. El bulbo raquídeo, que se encuentra en el tronco encefálico y regula el ritmo respiratorio, no reacciona correctamente ante un aumento de dióxido de carbono, por lo que la persona no siente la necesidad de respirar más profundamente. Y otro mecanismo es la sobrecarga mecánica torácica. Las personas con obesidad, el peso del abdomen y la pared torácica limita lo que es el movimiento del diafragma, ¿no?, y hace que la expansión pulmonar sea mucho menor. También influye la debilidad neuromuscular, ya que cuando los músculos intercostales y el diafragma pierden fuerza, no se logra una ventilación adecuada. Y finalmente, las alteraciones del sueño agravan el cuadro porque durante la noche la ventilación se reduce aún más y los niveles de oxígeno bajan. Bueno, como consecuencia fisiopatológica, todas estas alteraciones generan lo que son efectos importantes, ¿no?, en el cuerpo.
En primer lugar, la acumulación crónica del dióxido de carbono va a provocar una vasodilatación cerebral, lo que significa que los vasos sanguíneos del cerebro se dilatan. Esto ocasiona cefalea matinal, o sea, dolor de cabeza al despertar, además de somnolencia diurna y la dificultad para concentrarse. Y en segundo lugar, la falta de oxígeno causa vasoconstricción pulmonar, que es el estrechamiento de los vasos sanguíneos dentro de los pulmones. Y ya con el tiempo esta vasoconstricción puede producir una hipertensión pulmonar y alguna sobrecarga del ventrículo derecho del corazón, lo que se conoce como pulmonale. Y a nivel del equilibrio ácido-base, el organismo va a desarrollar una acidosis respiratoria crónica, ya que el dióxido de carbono aumenta y el pH de la sangre se vuelve más ácido. Para compensar este desequilibrio, los riñones retienen bicarbonato, tratando de estabilizar el pH y así poder mantener el equilibrio interno del cuerpo. Manifestaciones clínicas o síntomas. En la parte clínica, los síntomas más frecuentes que presentan estos pacientes incluyen lo que es la somnolencia diurna excesiva, fatiga general, debilidad o incluso dificultad para concentrarse. Y también es común lo que es la cefalea matinal debido a la hipercapnia y la disnea progresiva, que al principio aparece con el esfuerzo, pero puede llegar a presentarse incluso en reposo. Y otros síntomas importantes son los trastornos del sueño, como ronquidos intensos o episodios de apnea. Cuando se examina físicamente a estos pacientes, se puede observar lo que son los labios o las uñas azuladas, lo que se llama cianosis, como signo de falta de oxígeno, ¿no? También puede haber lo que es la obesidad central o cuello ancho, y en casos más severos uso de los músculos accesorios para respirar, como los del cuello o de los hombros. Si el cuadro está avanzado, puede aparecer edemas en las piernas que indican sobrecarga cardíaca, ¿no? Además, la saturación de oxígeno en estos pacientes suele estar baja, frecuentemente por debajo del 90%. Bueno, en una correcta semiología, a la hora de una inspección hay que tener en cuenta el patrón respiratorio o el tipo de respiración, si es una respiración superficial, si es una respiración profunda. También hay que tener en cuenta la frecuencia respiratoria. Por ejemplo, si hay una expansión torácica adecuada, como por ejemplo en este tipo de pacientes la expansión por lo general es más escasa. En cuanto a los movimientos toracoabdominales, tienen que ser simétricos. Hay que observar eso, el tema de la simetría a la hora de la respiración en ambos campos pulmonares. También hay que tener en cuenta si hay, por ejemplo, la utilización de músculos accesorios. Hay que ver no solamente la simetría, sino también si hay tiraje de músculos accesorios. En cuanto, por ejemplo, también a la piel, tenemos que ver si hay presencia de cianosis, como por ejemplo puede haber en muchos de estos casos, si hay signos también de obesidad, para ver si el tórax es globoso o es un tórax más cónico, como tendría que ser. Bueno, en cuanto a la palpación, en la palpación es importante excursionar a través de todo el tórax para poder revisar si, por ejemplo, hay puntos dolorosos, si hay sensibilidad. También hay que ver lo que serían las vibraciones para ver cómo se comporta el aire a través de las vías respiratorias. Y también hay que ver lo que sería la expansión de los pulmones, ya sea en la punta o en el vértice y también en las bases, sobre todo, que es lo que en este tipo de pacientes hay gran relevancia. También podríamos observar la expansión del diafragma, ya sea de forma lateral o de forma anterior, para ver el comportamiento del diafragma. Eh, en cuanto a la percusión, es importante observar la simetría de los pulmones, percursionar de forma adecuada para poder observar si hay algún tipo de anomalía a la hora
de la percusión, ya sea si es hipersonora, si hay, por ejemplo, sonoridad mate en lugares donde no tendría que haber, y sobre todo darle relevancia en las bases. Em, bueno, en cuanto a la auscultación tenemos que tener en cuenta que en este tipo de pacientes el murmullo vesical estaría disminuido, así que observar eso y sobre todo también de nuevo ver la bilateralidad y ver la simetría en los sonidos auscultatorios. Tener en cuenta también que en este tipo de pacientes la inspección de las bases es fundamental a la hora de poder hacer un diagnóstico precoz. Tratar de ver si en este tipo de pacientes por lo general pues, suele haber crepitantes, estertores, roncos, sibilancias y sobre todo hay que estar muy pendiente al tema de la auscultación de las bases. Bueno, en cuanto a las terapias de rehabilitación respiratoria son muy importantes para mejorar la sintomatología del paciente. También a su vez hay diferentes tipos de ejercicios. Tenemos los ejercicios de expansión torácica, que es donde el paciente se coloca en decúbito dorsal o sentado, con la espalda erguida en el caso de que esté sentado. Se coloca las manos en el tórax para poder sentir lo que sería la expansión torácica. Se hace una inspiración muy profunda, lo más profunda que se pueda, siempre controlada, y se hace una expiración con los labios fruncidos para poder controlar la expiración. Em, bueno, este tipo de respiración primero aumenta la apertura de los alvéolos, mejora la oxigenación y se realiza aproximadamente entre 10 a 15 respiraciones, sobre todo a la mañana en pacientes con este síndrome. También existen los ejercicios diafragmáticos, en los cuales son similares a los anteriores. La diferencia es que ya sea el paciente se encuentra en decúbito dorsal o sentado, se coloca las manos en el abdomen para poder sentir lo que sería la contracción diafragmática. Se hace igual que la técnica anterior, una inspiración profunda por la nariz y una expiración con los labios fruncidos lentamente, así en el orden de unas 10 a 15 repeticiones también a la mañana. Y en cuanto, por ejemplo, a la espirometría incentivada, bueno, estos son aparatos que utilizan y que mediante la respiración lenta y profunda mejora muchísimo y estimula la ventilación alveolar. Se puede utilizar para muchas patologías, pero para este tipo de síndromes hipoventilatorios alveolares son muy útiles. También existen terapias de rehabilitación para pacientes en diferentes condiciones. Por ejemplo, acá se puede observar lo que sería el drenaje postural y la percusión. Como podemos observar en la parte izquierda tenemos un paciente en diferentes posiciones, que esto, por ejemplo, mejora lo que sería el drenaje según la postura del paciente, según el tipo de lugar donde se encuentran los fluidos. Em, Se adopta diferentes posiciones en donde esto mejora la excreción de fluidos retenidos y mejora la ventilación y la perfusión. Se puede utilizar ambas maniobras, ya sea el drenaje postural y el clapping o percusión, se pueden utilizar de forma simultánea o separada. La percusión o el clapping consiste en pequeños golpecitos que también mejoran lo que sería el desplazamiento y la movilidad de las excreciones retenidas. Entonces ambas maniobras mejorarían lo que sería la ventilación y la perfusión por medio de la eliminación de las excreciones. Y en cuanto a la movilización temprana, esto es muy importante, por ejemplo, para evitar otro tipo de patologías que se asocian, como por ejemplo las escaras. Bueno, además el ejercicio postural ayuda a mejorar la condición del paciente, a mejorar la ventilación global y además a incrementar la capacidad del paciente y su intercambio gaseoso. También existe lo que sería la ventilación no invasiva nocturna con el CPAP y el BiPAP. El CPAP sería una inspiración positiva continua y el BiPAP sería bifásica. Hay que ver según el tipo de paciente cuál de ambas se utiliza, pero ambos son muy buenas, sobre todo en casos donde hay una hipercapnia persistente, que es la acumulación de dióxido de carbono continua crónica en el paciente. Bueno, en conclusión, podemos decir que el síndrome de hipoventilación alveolar representa una alteración compleja, ya sea del control ventilatorio y de la mecánica respiratoria. Los signos más predominantes en esto serían la hipercapnia y la hipoxemia, las hipoxemias crónicas. El abordaje terapéutico, combinado con la rehabilitación al soporte ventilatorio, bueno, son factores que son fundamentales a la hora del pronóstico de estos pacientes. La intervención oportuna de este tipo de pacientes mejora muchísimo la calidad de vida y reduce las complicaciones cardiovasculares que siempre están asociadas con las patologías pulmonares. Bueno, para ejemplificar
todo lo anteriormente mencionado sobre hipoventilaciones alveolares, nosotros acá tenemos un caso de un paciente masculino de 52 años, cuyo motivo de consulta es una disnea progresiva con cefaleas matutinas. En antecedentes de la enfermedad actual tenemos que tiene una obesidad mórbida con un índice de masa corporal de 42 y también presenta ronquidos intensos y somnolencia diurna. Bueno, en cuanto al examen físico, nosotros tenemos en inspección, tenemos cianosis leve, un tórax con movilidad reducida y una saturación de 86%. Tenemos taquipnea y tenemos gasometría arterial con un PACO aumentado de 52 milímetros de mercurio. Lo normal está aproximadamente entre 35. Y tenemos una presión de oxígeno de 60 milímetros de mercurio que estaría reducida. Lo normal estaría dentro del rango de los 75. Bueno, en cuanto al diagnóstico presuntivo, el diagnóstico en este caso tenemos que es un síndrome de hipoventilación alveolar asociado a una obesidad. En este caso, el tratamiento es una ventilación no invasiva diurna, en este caso una BiPAP. Tenemos ejercicios diafragmáticos y ejercicios de expansión torácica, todo lo antes mencionado en la diapositiva. También hay recomendación de entrenamiento aeróbico leve y educación postural para una correcta expansión de las bases. Nosotros tenemos acá, por ejemplo, que el síndrome de hipoventilación por obesidad es algo caracterizado por una ventilación inadecuada en los pulmones y la sintomatología típica, que son fatiga, somnolencia y falta de energía. Todo lo antes mencionado, porque la obesidad, ya sea por la acumulación de grasa, disminuye la expansión torácica, disminuye la ventilación pulmonar y a su vez produce todos los síntomas como por ejemplo las cefaleas matutinas por el tema de la vasodilatación de las venas cerebrales, de los vasos cerebrales y también produce lo que sería la somnolencia diurna, que sería la falta de energía, porque no hay oxígeno para, bueno, luego vamos a explicar en videos ilustrativos lo que sería la semiología y la rehabilitación o las recomendaciones del tratamiento para este paciente. Bueno, en este caso del paciente con hipoventilación alveolar por obesidad, tenemos un paciente obeso, por lo tanto va a tener un tórax globoso, un tórax con mucho tejido adiposo, puede tener simetría o asimetría, eso se ve a la inspección, y puede tener tiraje de músculos accesorios, ya que la obesidad dificulta la ventilación y la respiración alveolar. En cuanto al patrón y a la frecuencia respiratoria, habría que observarlo y ver si está alterada. Frecuentemente en este tipo de pacientes tiene una respiración superficial y puede tener cianosis leve en este caso por la falta de ventilación. Bueno, en este tipo de pacientes, nosotros lo que vamos a hacer es darle énfasis a la hora de la palpación, ver el tema de la expansión de las bases torácicas. Entonces, nosotros nos fijamos, vemos cómo se expande, si la expansión es simétrica, si no es asimétrica, y si es lo suficiente como para que haya una ventilación adecuada. Vemos también si hay zonas de sensibilidad del dolor y vemos la palpación de vibraciones. Podemos hacerlo desde la parte de atrás o sobre todo desde la parte de adelante para ver y poder sentir con la mano lo que serían las vibraciones y cómo se transmite el aire a través de las vías respiratorias. Pero sobre todo darle énfasis a cómo acá se puede observar a la expansión de las bases del tórax. Para una correcta percusión se utiliza la mano no dominante apoyada sobre la región que se desea percutir, en este caso el tórax. Esta mano, estos dedos se llaman flexímetros y se percute con la mano dominante. Mediante los dedos se da pequeños golpes en las partes distales falángicas de la mano no dominante y se comienza a golpear con la mano, con el antebrazo firme y con movimientos de muñeca. No, ahí podemos reconocer diferentes tipos de sonidos y en este caso de la hipoventilación del paciente con obesidad, como hicimos en el momento de la palpación, vemos o le damos énfasis a lo que sería las bases pulmonares. Vamos excursionando de un lado y del otro para no solamente examinar el sonido, sino también la simetría de los sonidos. Y en las bases podemos observar que si hay una matidez o una submatidez para ver hasta dónde hay una correcta ventilación. Bueno, para una correcta auscultación se tiene que
colocar de forma adecuada lo que sería el instrumental, después ir explorando los campos pulmonares de forma correcta para poder inspeccionar la bilateralidad o la simetría, tratar de reconocer el murmullo vesical en normal, que es lo que sería, y después ir excursionando hacia las bases, tratando de reconocer algún ruido, ya sea como en este tipo de pacientes, ya sea crepitantes estrictores o algún tipo de sibilancias o roncus que se puede escuchar en este tipo de pacientes con hipoventilación. También hay que tener en cuenta que en muchos de estos pacientes, quizás por el tema de la obesidad, la auscultación se va a dificultar y no va a ser va a estar disminuido, la mayoría de los ruidos respiratorios va a estar disminuido. Se puede también también se realiza una auscultación de todo lo que sería la parte posterior del tórax, haciendo la misma técnica de simetría, excursionando del lado derecho y del lado izquierdo de ambos para analizar los ruidos si son simétricos y no son simétricos, tratando de excursionar hacia las bases para ver si hay algún tipo de ruido anómalo. Por ejemplo, puede poder detectar líquidos, reducciones pulmonares, colapsos o algún tipo de trastornos en el ruido. Como se ve, lo que se va haciendo en la auscultación eh, se va, digamos, evitando las escápulas, navegando por los bordes escapulares y solamente auscultando lo que serían los campos pulmonares específicos. El tratamiento de este tipo de pacientes tiene que ser un tratamiento adecuado al paciente. En este caso es un paciente obeso. Por lo tanto, el ejercicio que se le puede recomendar como tratamiento es un ejercicio moderado, leve, un ejercicio de entrenamiento aeróbico, eh, sobre todo de duración moderada y de intensidad moderada. Bueno, acá se puede ejemplificar que una simple caminata para ellos requiere una gran dificultad, entonces hay que tener en cuenta al paciente a la hora del tratamiento. También como tratamiento, a medida que el paciente va progresando, se le da lo que sería la utilización de STEP, ya sea en su domicilio o en cualquier lugar donde el paciente pueda realizarlo, que son simplemente movimientos de elevación de rodillas. Estos ya son un poco más complejos que la caminata, pero también hay que tener en cuenta el tipo de paciente. También se puede utilizar otros accesorios como sillas o cualquier instrumento que pueda ayudar a la movilidad del paciente. Ahora observamos el ejercicio de respiración profunda y controlada, también llamada respiración diafragmática. Este tipo de respiración busca lo que es expandir completamente los pulmones, así utilizando lo que es el diafragma de manera eficiente. Primero, la persona debe estar sentada con la espalda recta, con los hombros relajados. Esta postura favorece la expansión torácica y una mejor entrada de aire. Y a continuación se le indica que inspire lentamente por la nariz, así permitiendo que el aire llene completamente los pulmones. Luego se debe mantener la respiración durante unos segundos y exhalar de forma suave por la boca. Este tipo de respiración tiene como objetivo lo que mejora la ventilación alveolar, favorece la oxigenación y prevenir el colapso pulmonar. Es recomendable repetir el ejercicio varias veces al día. Se recomienda entre 5 y 10 respiraciones profundas por serie. El CPAP significa una presión positiva continua de la vía aérea y se refiere a un tipo de máquina que se utiliza una presión de aire suave para mantener las vías respiratorias abiertas durante el sueño, ayudando así a tratar los trastornos como la apnea del sueño. El dispositivo consiste en una máquina y un tubo y una mascarilla que se ajusta sobre la nariz y a veces sobre la boca, y su función es asegurar que el paciente pueda respirar de forma continua sin obstrucciones.